Después de un día agotador, por fin te dejas caer en la cama. Lo único que quieres es dormir profundamente, sin interrupciones. Pero tu perro se mueve toda la noche, cambia de posición constantemente, a veces se estira sobre tu pierna y te despierta. La ciencia es clara. Cuando duermes con un perro a tu lado, la calidad de tu sueño disminuye. Y sin embargo, esas mismas personas dicen sentirse más seguras, más tranquilas y más descansadas cuando su perro está junto a ellas. ¿Cómo se explica esto? La respuesta está en un mecanismo neurológico que la mayoría de los dueños de perros nunca ha escuchado. Y cuando lo descubras, vas a ver esos despertares de otra forma. Y al final del video voy a explicarte qué significa si una noche tu perro no viene a dormir contigo, porque es más importante de lo que crees. La mayoría de las personas explican que su perro duerma con ellas con una sola palabra. Y la primera que viene a la mente es temperatura. Suena lógico. Los perros sienten frío, tú eres cálido, y ahí termina la historia. Pero la verdad no es tan simple. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas opciones cálidas tiene tu perro en casa? El sofá, la alfombra, frente al radiador, la pila de ropa recién salida de la secadora. Si fuera por temperatura, elegiría alguna de esas opciones. Pero no lo hace. Cada noche se levanta y va hacia ti. Esto es algo muy diferente. Dormir es el estado más vulnerable en el que cualquier ser vivo puede estar. Cada instinto en el cerebro de tu perro, cada señal heredada de miles de años de dinámica entre depredador y presa, le dice que busque un lugar oculto y seguro. Un animal dormido es vulnerable. Su conciencia se apaga, sus reflejos se ralentizan, su capacidad de huir cae a cero. ¿Y qué hace tu perro? Abandona cada rincón silencioso de la casa y se acuesta junto a un ser mucho más grande que él, junto a ti. Investigadores de la Clínica Mayo decidieron medir esto. Monitorearon la calidad del sueño de 40 adultos y sus perros durante 7 noches con dispositivos clínicos de seguimiento del sueño. El resultado fue claro. Los perros objetivamente alteraban el sueño humano. Movimiento constante, cambios de posición, una pata que llega a tu muñeca en mitad de la noche. Los datos eran indiscutibles. Pero notaron algo sorprendente. Casi todos los participantes reportaron sentirse más cómodos, más seguros y más descansados cuando su perro estaba junto a ellos. Objetivamente, el sueño estaba interrumpido, pero las personas se sentían mejor. ¿Cómo era esto posible? Era una situación muy interesante. Una investigadora del Canisius College decidió profundizar en este tema. Cuando estudió a cerca de 1000 mujeres, los resultados fueron muy reveladores. Los perros fueron percibidos como menos molestos que las parejas humanas en la cama, más reconfortantes, más consistentes. En un estudio de seguimiento, utilizó sensores de movimiento. Los dueños experimentaban microdespertares cada vez que el perro se movía, pero por la mañana no recordaban ninguno. Las interrupciones físicas eran reales, pero la sensación de seguridad era más fuerte que la interrupción. Tener junto a ti una presencia cálida, que respira, que tu sistema nervioso reconoce como segura, puede ser más reparador que la oscuridad y el silencio ininterrumpidos. Tu perro escucha tu ritmo de respiración durante toda la noche. Ajusta su posición según tus movimientos. Cada noche aprende tu ritmo. Y esto es, en realidad, la evidencia moderna de una historia muy antigua. Durante la mayor parte de la historia humana, dormimos en grupos. La habitación individual y aislada es un invento moderno. Es la excepción, no la regla. Tal vez tu perro no está arruinando tu sueño. Tal vez te está recordando una verdad mucho más antigua. Los perros son el único animal domesticado antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes de la escritura. Hace aproximadamente 15.000 años, los lobos comenzaron a acercarse a los campamentos humanos. Restos de comida, el calor del fuego, pero solo ciertos individuos. Los que no huían, los que toleraban la cercanía. Esos individuos encontraron más alimento, vivieron más tiempo, transmitieron sus rasgos. Generaciones después, ya no eran lobos. En la región de Bonn Oberkassel, en Alemania, arqueólogos descubrieron un sitio funerario que data de hace 14.000 años. 2 humanos enterrados juntos, y junto a ellos, 2 perros. Pero el detalle que lo cambió todo fue este. Uno de los perros había sobrevivido a una grave enfermedad juvenil canina. Era una enfermedad muy seria y poco común. Esta enfermedad mata al animal en 3 meses. Los análisis óseos mostraron que el perro había recibido cuidados intensivos durante al menos 5 semanas. Hace 14.000 años, alguien cuidó a ese perro durante semanas, lo alimentó, lo mantuvo con vida. Estuvo a su lado día y noche, lo cuidó como a un hijo, junto al fuego, uno al lado del otro. Esta investigación nos mostró que el vínculo con nuestros compañeros caninos no es nuevo, sino que se remonta a miles de años. Estos compañeros no eran animales de trabajo, eran miembros de la familia.
y dormir juntos por las noches es un comportamiento que viene de miles de años atrás. Con estos adorables compañeros compartimos comportamientos misteriosos que vienen de miles de años. En este canal los exploramos en profundidad con evidencia científica. Uno de ellos es lo que explicamos en nuestro video anterior. ¿Por qué tu perro te mira a los ojos? Esa mirada era parte de este vínculo de 15.000 años. Ahora estamos descubriendo lo que ese vínculo hace durante la noche. Investigadores de la Universidad de Bristol, en una amplia encuesta realizada a 4.000 dueños de perros en toda Inglaterra, encontraron que los dueños que dormían en la misma habitación o en la misma cama que sus perros describían un vínculo emocional mucho más fuerte con ellos. No era solo una preferencia. Dormir juntos fortalecía el vínculo en sí mismo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Un estudio de 2024 de la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, midió la variabilidad de la frecuencia cardíaca de 30 parejas perro-dueño en 6 condiciones diferentes. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es uno de los indicadores más confiables de qué tan relajado y equilibrado está tu sistema nervioso. Si es alta, significa que estás relajado y en equilibrio. Si es baja, tu respuesta de estrés está activa. Y lo que encontraron fue esto. En todas las condiciones, los sistemas nerviosos de los perros y sus dueños funcionaban en sincronía. Cuando el dueño estaba tranquilo, el perro estaba tranquilo. Cuando el dueño estaba estresado, el estado autónomo del perro también cambiaba. Y la sincronización era más fuerte durante el descanso. Cuando hicieron la misma prueba con personas desconocidas, cero sincronización. Esto solo ocurre en parejas con vínculo. Lo que esto significa es lo siguiente, que tu perro duerma a tu lado no es solo un hábito. Dos sistemas nerviosos de dos especies diferentes se regulan mutuamente durante toda la noche, como si fueran un solo cuerpo. Cuando tú te calmas, tu perro se calma. Cuando tu perro se relaja, tu sistema nervioso también se equilibra. Y esta sincronización alcanza su punto máximo en las horas más silenciosas de la noche. Dos latidos entrando casi en el mismo ritmo. Si realmente quieres entender el comportamiento de tu perro, aquí encontrarás verdades que la mayoría desconoce. Pero hay un tema mucho más serio al que debes prestar atención. Si tu perro ha dormido contigo durante meses o años y un día deja de hacerlo de repente, no lo ignores. Los perros son animales de hábitos. Cuando un comportamiento establecido cambia de la noche a la mañana, siempre hay una razón. Es una situación seria. A veces es ambiental. Una nueva mascota, una persona nueva en casa, un cambio de rutina. Los perros son extremadamente sensibles a los cambios en su territorio. Algo que a ti te parece pequeño, para ellos puede ser devastador. A veces es físico. Ellos son conscientes de los cambios. Investigadores veterinarios notaron que los cambios en el lugar donde duerme un perro son una de las primeras señales conductuales de dolor. Aparecen antes de la cojera, la rigidez o cualquier síntoma físico evidente. Un perro que deja de saltar a la cama puede no haber decidido que prefiere otro lugar. Puede estar sufriendo. El deterioro cognitivo, es decir, la demencia canina, que se estima afecta al 35% de los perros mayores de 8 años, se manifiesta con cambios en los patrones de sueño. Tu perro no tiene palabras. Sus comportamientos son la única forma que tiene de decirte que algo no está bien. Esta noche, cuando te despiertes y veas a tu perro al borde de tu cama, pegado a tus piernas, recuerda lo que te dije. No eligió el sofá, ni el suelo, ni el lugar cálido junto al radiador. Eligió el vínculo contigo, porque dormir a tu lado es el lugar más seguro en su mundo. Es la señal de que tu vínculo, tu confianza, está por encima de todo. Pero hay otro comportamiento que la mayoría de los dueños interpreta completamente mal. Si tu perro destroza tus cosas cuando se queda solo, la razón puede no ser lo que piensas. Eso lo explicaré en el próximo video.